Lucharon y murieron como leones, y lo hicieron sabedores de que con su sacrificio evitarían una matanza. El 23 de julio de 1921, los 700 jinetes del Regimiento de Caballería Cazadores de Alcántara número 14 cargaron una decena de veces contra los rifeños ubicados en los alrededores de Melilla. Y lo hicieron con un objetivo: proteger la retirada de los millares de compañeros que llegaban desde el aniquilado campamento de Anual. Sabían que sin su ayuda, miles de familias quedarían destrozadas sin remedio. La tragedia del regimiento, con un 90% de bajas esa jornada, no sirvió a la Alcántara para ganar la medalla más codiciada de nuestro ejército, la laureada colectiva de San Fernando. Aquel reconocimiento tuvo que esperar hasta 2012. Pero sí granjeó a sus integrantes la gloria que ofrece el saber que la columna del general Felipe Navarro, formada por unos 2000 hombres, logró pasar el cauce del río Egán con cientos de heridos y llegar al lugar seguro. Fue el milagro que nadie esperaba. Así lo explica David Gómez, autor de una de las más recientes novelas históricas sobre este episodio, Centauros del Rif, editada por Edasap. Soy Manuel Villatoro, de la sección de Historia de ABC. Y yo, María Romero, de la sección de podcast del periódico. Hoy, en Estamos en la Historia, la gesta de los jinetes de la Alcántara. El episodio que llevó a los jinetes de la Alcántara a la muerte se desarrolló a partir de 1920. Ese año, el comandante general de Melilla, Manuel Fernández Silvestre, avanzó por territorio rifeño con la intención de llegar a Lucemas, el corazón de la que fue una de las mayores revueltas contra España. En el trayecto, Silvestre pretendía someter a los rebeldes haciendo uso de la política de mano dura, pero el plan no salió como esperaba y comenzaron a surgir serias dificultades favorecidas por el precario equipamiento de los soldados españoles y por una mala política de asentamiento del territorio. Bueno, el objetivo fue siempre Lucema. Conquistando la bahía se derrotaría a los Benu Reguel, que eran la cábila más belicosa de la zona, y era la mandada por el líder Abdelkrim. El plan de Silvestre era avanzar tomando una serie de posiciones a lo largo de la línea de avance. No era Anual, ni mucho menos, el enclave más apropiado para ello. Sin embargo, era Sidi Idris, la posición que ofrecía las mejores condiciones, y Silvestre lo sabía. Silvestre no era tonto, era un militar de carrera con una experiencia de más de 20 años en África, pero no tenía ni los créditos suficientes ni las tropas necesarias para continuar su avance. Además, ya había sobrepasado su límite de elasticidad, es decir, el límite de aprovisionamiento. Quedó enclavado en Anual, colocó una serie de posiciones defensivas como Abarrán, Buimellán o Igueriben, y tras la pérdida de estas posiciones, los rifeños se animan, empiezan a hostigar el campamento de Anual. Silvestre se ve que no tiene, se ve rodeado y que no tiene suministro de agua y municiones para soportar un sitio, y decide retirarse. En cuanto a que los rifeños ven que las tropas españolas se retiran, atacan, y a este ataque se suman las tropas de policía indígena que chaquetean, lo que aumenta pues el caos y el pánico que dio lugar a la desbandada y que fue mortal al atravesar pues, el angosto paso del Izumar. Al verse superado, el comandante general Silvestre tomó la decisión de que sus hombres abandonasen el campamento y huyeran hasta Melilla. Entre gritos de pánico, los soldados españoles iniciaron una retirada caótica en la mañana del 22 de julio de 1921. El regimiento Alcántara recibió esta noticia mientras se dirigía hacia un desfiladero cercano en una patrulla rutinaria. Pronto entendieron que el infierno se había desatado. Miles de sus compañeros luchaban por llegar hasta lugar seguro, mientras eran perseguidos por centenares de enemigos y tiroteados desde lo alto de las lomas cercanas. El origen del regimiento Alcántara se remonta a los cuerpos de caballería que el rey Felipe IV autoriza a crear al gobernador general de Flandes, ¿no? A lo largo de todos estos siglos, el regimiento Alcántara ha participado en contiendas como la Guerra de Flandes, la Guerra de los 7 años en Portugal, Rosellón, la Guerra de Independencia en Cuba. Ya en el siglo XX es en 1911 cuando el Alcántara llega a Marruecos para participar en la campaña del Caire. Y desde entonces no deja de actuar allí, ¿no?
realizando acciones de protección, escolta de convoyes, patrullas, etc. Tras la pausa de la Primera Guerra Mundial, una vez que Silvestre llega a Marruecos en 1920 y empiezan las operaciones Avancé, es cuando el regimiento Alcántara de nuevo empieza a actuar, ¿no? Era el único regimiento de caballería que había en el protectorado. Al mando de este regimiento estaba el coronel Manella y como segundo el teniente coronel Fernando Primo de Rivera. El regimiento está formado por 5 escuadrones de sables y un escuadrón de ametralladoras. Aproximadamente en la zona, en los días del desastre, había unos 650 jinetes. El 21 de julio, precisamente, Manella se encuentra en Anual con Silvestre y Fernando era quien estaba al mando del regimiento, cuyos jinetes pues, bueno, habían sido entrenados e instruidos por él mismo. Es decir, Fernando conocía perfectamente de lo que eran capaces sus jinetes, sus centauros. El regimiento Alcántara no pudo llegar a Izumar. En el camino, sus hombres se toparon con una inmensa columna de infantería que se batía en retirada. El teniente coronel Fernando Primo de Rivera, jefe accidental tras la muerte de su superior en Anual, vio cómo el enemigo trataba de cortar el paso a los que huían, por lo que reunió a sus oficiales e impartió instrucciones concretas. Su primera medida fue calmar a los soldados en retirada y poner algo de orden, obligándoles a marchar entre la formación del regimiento. El Alcántara envió también pequeñas partidas a ocupar las alturas y desalojar al enemigo, que evitaba la confrontación directa. Entre el fuego, los sablazos y la sangre, los jinetes cargaron en la grupa de sus caballos a los heridos y los evacuaron hasta posiciones seguras. Fue un triste calentamiento para la pesadilla que se avecinaba la jornada siguiente. El 23 de julio fue el día más duro. Los bravos centauros del Alcántara bregaron con los enemigos durante toda la jornada hasta la extenuación. Por la mañana, a eso de las 11, se ordenó al regimiento que se desplazara hasta Sheif para proteger a otra columna de soldados españoles que se retiraba hacia Melilla. Ya en la zona, el Alcántara cargó en repetidas ocasiones para dispersar a los rifeños. Los jinetes cumplieron su tarea, pero con más de 70 bajas. Media hora después salió otra sección a proteger el repliegue de la posición de Carramídar. Los heridos y los muertos empezaron a acumularse. El armamento básico de un cazador del regimiento Alcántara estaba constituido por la espada sable modelo Puerto Seguro, la carabina Mauser de modelo de 1895. Los oficiales además tenían la pistola Campo Giro y la ametralladora Colt modelo 1895, que cariñosamente era llamada la cosechadora de patatas. A la hora de combatir, los oficiales van siempre en vanguardia. Deben dar ejemplo y así se indica en el reglamento para la instrucción táctica de las tropas de caballería. El resto del jinete actúa por imitación de su líder, del oficial. Esto se puede complementar con señales con el sable. Por ejemplo, si queremos aumentar la velocidad del galope, pues se extiende el sable al frente. O para hacer un alto, se levanta el sable por encima de la cabeza, dejándolo en posición vertical. Los toques de clarín o de corneta, aun siendo muy cinematográficos, muy vistosos y muy novelescos, no son muy usados porque la acústica no es muy buena y puede dar a confusión en el combate. Cuando se realiza una carga, los escuadrones de ametralladoras maniobran para apoyar a los escuadrones de sables que cargan y estos lo hacen por oleadas. Así van dando descanso a los caballos porque realmente el objetivo de una carga es arrollar al enemigo usando el empuje y el ímpetu del caballo, que va al paso, del paso al trote, de este al galope largo y finalmente al toque de carga. Los centauros no se detuvieron en ese punto. En las horas siguientes, Primo de Rivera tuvo que salir en ayuda de una columna formada por infantería y camiones ambulancia ubicada en los alrededores del río Igán. El reloj marcaba la 1:30 de la tarde cuando el regimiento empezó a galopar en su totalidad. Al llegar a Dar Azugaj, vivieron una pesadilla. Los vehículos sufrían los continuos disparos de los rebeldes, los conductores habían sido asesinados y apenas quedaban soldados. Los jinetes pasaron a cuchillo a los enemigos una vez más y liberaron el camino. Su último reto fue defender la columna más grande, la del general Felipe Navarro, al mando de la fuerza tras la muerte de Silvestre. Mientras regresaban a su base, Primo de Rivera fue informado de que esta fuerza había abandonado la posición de Darderius y avanzaba en dirección a Melilla. El Alcántara volvía a cabalgar.
aunque en este caso prefirió ir en vanguardia de los supervivientes para liberar el camino de enemigos. La situación más dura se vivió cuando llegaron al río Igán. Allí, el Alcántara tuvo que abrir paso en el cauce seco a la columna. Aunque el regimiento estaba agotado por las cargas que había efectuado desde muy temprano, arremetió varias veces contra el enemigo atrincherado en las inmediaciones. Fueron ataques casi suicidas, con los rifeños parapetados y emboscados en los accidentes del terreno. Los escuadrones de Alcántara llegan cerca del cauce seco del río Igán sobre las 3 de la tarde del 23 de julio, después de las cargas de Darazugá. Su cometido es claro: han de abrir paso a la columna de Navarro, compuesta casi por 4.000 hombres que se retiran. Se topan allí con los rifeños, que se encuentran parapetados en la trinchera natural que es el cauce de este río. Debemos ponernos en situación, ¿no? 3 de la tarde, varias cargas, no han descansado, no han bebido agua, caballos heridos, cansados. Aquí es cuando el regimiento realmente se cubre de gloria. Podrían haber esperado a la columna de Navarro y haber afrontado esta situación arropados con más soldados, ¿no? Pero Fernando sabe, como líder que es, cuál es su deber. Destaca a 2 secciones para que penetren en el cauce y avancen por ambos lados hasta llegar a contactar con el enemigo, desalojándolo así de su interior, ¿no? Fernando Primo de Rivera manda una de estas secciones. El resto de escuadrones, apoyados por el fuego de las ametralladoras, avanzan por oleada o escalones para pasar el puente que atraviesa el cauce y aniquilar así a los rifeños que están allí apostados. Sin duda fueron las cargas más sangrientas y valerosas. El regimiento se sacrificó para que sus camaradas pudieran pasar. Los disparos del enemigo hicieron estragos en lo que algunos llamaron las cargas de la muerte, aunque al final la columna Navarro pudo seguir retirándose. A cambio, el Alcántara fue aniquilado casi en su totalidad. Durante los múltiples ataques para salvar a la columna, la unidad perdió casi un 90% de sus efectivos. Bueno, los números pueden variar, es complejo dar una cifra exacta, pero partiendo con números redondos de la cifra de 650 jinetes que había destacados en la zona en aquellos días, el Alcántara, en esas 10 horas de combate ininterrumpidos, desde que la mañana del 23 de julio empieza a realizar esas acciones de protección de las columnas que se retiraban a Drius, hasta la llegada a Batel y Tistutin tras las cargas del río Igán, el regimiento Alcántara ha sufrido cerca de 300 muertes, prácticamente el 50%. Teniendo en cuenta que 90 jinetes partieron la noche del 22 de julio desde Drius a Celuán y que una treintena estaban destacados en el Zoco Telasa, a Batel y Tistutin llegan aproximadamente unos 220-230 jinetes. Desde allí, días después se retiraron a Monterruy, donde solo llegan cerca de 70 jinetes, siendo finalmente asesinados junto a cerca de 3.000 españoles, hombres, mujeres, niños, soldados y civiles que se rindieron a los rifeños el 9 de agosto. Cumplida su misión, 7 decenas de jinetes arribaron junto a Primo de Rivera a Monterruit, la última línea de defensa antes de Melilla. Allí, junto a Navarro, resistieron durante semanas el duro asedio de los hombres del líder rifeño Abdelkrim. El oficial animó a los hombres desde los parapetos y dirigió los combates junto a su superior, al menos hasta que recibió el impacto de un disparo de la artillería rifeña. Cuando los restos de la columna de Navarro, con lo que queda del regimiento Alcántara, llega a Monterruy, lo han perdido todo. No le quedan cañones, no hay ametralladoras, tampoco quedan caballos, y el grueso de su fuerza ha quedado atrás. En Monterruy se concentran más de 3.000 españoles, soldados, civiles, hombres, mujeres y niños. Solo queda una ametralladora, la del escuadrón del Alcántara. Por eso se le destina a la posición más peligrosa de Monterruy, que es la puerta. Allí amontonan sacos, muebles y cualquier objeto que puede formar un parapeto. El 30 de julio, precisamente el día del cumpleaños de Fernando Primo de Rivera, mientras realiza labores de inspección del parapeto, una granada de cañón cae cerca de él y lo hiere gravemente en el brazo, dejándolo semi arrancado. Allí mismo
y sin anestesia, sin antibióticos y con una navaja de afeitar, le amputará el brazo el capitán médico Teófilo Rebollar. Pero debido a la gangrena, muere en la madrugada del 4 al 5 de agosto. Este acto de heroicidad provocó que la unidad fuera propuesta para la Cruz Laureada de San Fernando en su categoría colectiva, la más preciada condecoración militar española. Pero aunque esta petición se realizó en 1929, el proceso se detuvo por razones desconocidas hasta hace poco. Bueno, en ocasiones España trata mal a sus hijos, sobre todo a sus buenos hijos. Cuando llega a oído de los mandos del regimiento, los que estaban en Melilla, todo lo ocurrido, ven que hay que otorgar la laureada al regimiento. Para ello se debe abrir una instancia para juicio contradictorio y empieza a tomar declaraciones todos los supervivientes para hacer un informe. Pero claro, este informe lleva su tiempo, porque hay que localizar a los supervivientes, unos están prisioneros, otros están combatiendo en otras unidades, etcétera, ¿no? Una vez que se termina ese informe y se eleva al mando, el expediente queda paralizado porque estaban en plenas operaciones del desembarco de Alhucemas. Finalmente, tras el fin de la guerra, se retoma el expediente, pero ya como juicio contradictorio, por lo que hay que volver a tomar declaración a los testigos que se encuentran ya, después de la guerra, desperdigados por toda la geografía española. Es a finales del año 33 cuando se eleva al Consejo de Órdenes con recomendación positiva. Y allí el Consejo de Órdenes dice que está de acuerdo, pero que hay algunos datos que hay que puntualizar y piden una nueva diligencia. Finalmente, en el año 34 se eleva nuevamente al Consejo de Orden. ¿Pero qué pasa? Pues que en el año 34 tenemos la Revolución de Asturias, el Frente Popular, llegan el 36 la Guerra Civil y ahí se le pierde la pista. Hasta que unos investigadores encuentran el expediente, lo ponen en conocimiento del ministro, la ministra Carmen Chacón de Defensa y lo promueven. Pero el gobierno del entonces presidente Zapatero no ve oportuno concederle la laureada, así que se le deniega. Hasta que en el año 2012, tras el cambio de gobierno, se propone de nuevo y esta vez sí, 90 años después, se le concede finalmente la laureada de San Fernando al Regimiento Alcántara 14, a los Centauros del Rif. Al final, después de 91 años, la unidad recibió este reconocimiento de manos de Su Majestad el Rey en 2012. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.